Están en las Islas Malvinas. Infortunadamente no hemos logrado establecer comunicación. Teníamos una enorme esperanza de que ellos nos cuenten desde allá cómo es vivir Malvinas. Yo le pedí a Flor y a Leo una sola cosa. Les dije, por favor, apenas lleguen, besen el suelo. Y en las comunicaciones que hemos logrado mantener, Leo me decía una cosa que realmente me conmovía el corazón. Leo me decía, por ejemplo, ¿sabés, Oscar? Estoy en la ventana del hotel. Miro afuera y el cielo es mío. Pasó una gaviota y Leo me decía, esa gaviota es nuestra. Como Leo es patagónico, él me decía, yo me siento en la Patagonia, yo me siento en mi tierra. Y él me decía, la turba, los pastos, las piedras son patagónicos. Y eso me pareció muy profundo de parte de Leo, que él diga, estoy en mi tierra. Entonces Leo me decía, cada cosa que veo, que siento, que huelo, es mía. El olor de la tierra, la sensación del viento, los pájaros que pasan, todo es mío. Claro, luego está que Malvinas, aparte de ser un territorio, una tierra, con pájaros, con árboles, más que árboles, yuyos y turba, es una tierra nuestra complicada, en conflicto, porque es una tierra nuestra que no la podemos poseer del todo. Leo y Florencia la poseen un poco, y yo creo que el enorme descubrimiento de ellos fue sentir que pueden poseerla, que pueden sentirla como propia. Y una cosa que a mí me producía envidia, porque yo todavía no pude ir a Malvinas, es que me di cuenta qué es lo que puede llegar a sentir un argentino cuando va a Malvinas. Porque nosotros a la distancia y con todas las cosas que pasan, y además porque en nuestro país hay debate sobre el tema, hay muchísimos argentinos que dicen, dejémonos de embromar, dejemos esas cosas perdidas para siempre. Claro, a la distancia parece fácil, porque se vive como un territorio lejanísimo, como cosas que parecen que no están, que no podemos poseer. Solamente cuando se va allá, creo que muchas dudas se van, muchas telarañas caen. Flor y Leo, los conductores de este programa, que son malvineros del corazón y del alma, ellos nacieron en la posguerra. Es decir, que eran muy chiquititos cuando empezaron a ir a la escuela primaria y les empezaron a hablar no solo de que existía Malvinas, porque cuando yo fui a la escuela primaria a mí también me hablaban de Malvinas, pero no había habido una guerra. Entonces a ellos les empezaron a hablar de Malvinas con la guerra. Da la casualidad enorme que cuando Leo y Florencia viajaron allá, en el avión se encontraron con Miguel Ángel Trinidad, que es un veterano de Malvinas, muy conocido de todos nosotros y que ha estado muchas veces en esta radio, en Radiográfica. Hoy en Radiográfica tenemos a los espíritus de Leo y de Florencia y de Miguel Ángel en Malvinas. Y acá yo no estoy solo, porque da la casualidad de que el que maneja las cosas técnicas, Manuel Rivas, también es malvinero del alma, del corazón y de las tripas. Tengo que hablarles de Manuel porque él hace un corto tiempo me invitó, él es de esta barriada, de la barriada de Barracas, y ellos hicieron un mural Malvinas. Hicieron un mural Malvinas e hicieron participar a chicos de escuela primaria. Ahora, da la casualidad que aparte de venir seguido a Radiográfica, nosotros estamos teniendo en Radio Rivadavia una columna los sábados a la noche, a partir de las 22:30,
de 22:30 a 23:30, y hemos instaurado en ese espacio de Radio Rivadavia, que se llama Honremos la Vida, ya verán por qué, una partecita Malvinas permanente. ¿Por qué se llama Honremos la Vida ese programa? Está inspirado en la canción famosa que todos ustedes conocen de Laia Blasque. ¿Quién no conoce la canción de Laia Blasque? No es lo mismo permanecer ni transcurrir que honrar la vida. Y nosotros pensamos que cultivar la pasión Malvinas es una de las maneras más importantes que tenemos los argentinos para honrar la vida. El sábado pasado también hicimos desde Radio Rivadavia un intento de comunicarnos con Flor, con Leonardo y también con Miguel Ángel Trinidad, el soldado Trinidad. Y también tuvimos dificultades técnicas. Entonces, por suerte, la producción de la radio encontró otro veterano que estaba dispuesto. Y ese otro veterano es un enorme. Es un enorme porque es una persona muy alta. Es un enorme porque cuando canta tiemblan las rocas. Se mueven los árboles desde La Quiaca a Ushuaia. Y ese movimiento de las cosas llega a Malvinas. Ese señor es Darío Volonté. Seguramente muchos de ustedes ya han oído hablar de Darío Volonté, porque es un tenor de primerísimo nivel que suele cantar Aurora y la canta como los dioses. Pero además, yo nunca había hablado con Darío Volonté de cuál había sido su puesto de guerra en Malvinas. Y él nos contó que era tripulante del crucero General Belgrano. Muchos no tenemos bien claro la diferencia entre el 2 de abril y el 1 de mayo. Vamos a aclarar esta diferencia porque es importante. El 2 de abril de 1982, la República Argentina, sin derramar un tiro, vuelve a tomar como propia lo que es propio, Malvinas. Pero la guerra propiamente dicha la inicia Inglaterra recién el 1 de mayo, cuando manda sus gigantescos bombarderos pesados que bombardean la pista y bombardean Malvinas, el 1 de mayo. Como ustedes saben, Inglaterra había decidido una zona dentro de la cual y solamente dentro de la cual iba a haber guerra. A esa zona Inglaterra la... Ahora, el crucero General Belgrano venía navegando fuera de esa zona, o sea, venía navegando en aguas que Inglaterra había decidido que iban a ser aguas de paz. Sin embargo, como ustedes saben, el submarino atómico Conqueror británico disparó un crucero contra el crucero General Belgrano y el barco se fue a pique. Hay detalles de este hundimiento que no todo el mundo sabe y que es bueno que lo sepan. Los barcos son enormes. El crucero General Belgrano medía más de 100 metros y el casco del barco tiene una serie de compuertas. Las compuertas son para que si llega a ocurrir un accidente en la proa, la punta del barco, y entra agua, el agua no entra inmediatamente a todo el barco. Se cierra una compuerta, la proa queda aislada y solamente se llena de agua una partecita del barco. Pero en la medida en que el crucero General Belgrano se sentía en zona de paz, tenía abiertas todas las compuertas. Esto significa que cuando el torpedo le hizo un agujero enorme, rápidamente, en muy pocos minutos, el barco se llenó de agua y se fue a pique. Como ustedes saben, en Malvinas, en guerra propiamente dicha, peleando contra los ingleses, murieron 300 argentinos. Y en el crucero General Belgrano, casi otros 300. Es una manera de decirles que en la guerra de Malvinas
murieron 649 argentinos, solamente la mitad en combate franco, en un combate contra los británicos. La otra mitad murió en el crucero General Belgrano y está en discusión si esa operación militar de Inglaterra contra Argentina es un acto de guerra o es un crimen de guerra. No se olviden de que Darío Volonté, el gran tenor, estaba dentro de esos tripulantes del crucero General Belgrano que se pudieron salvar. Pocos de esos tripulantes murieron por el impacto, muy poquititos, o por el fuego y las llamas. La mayoría murieron porque cayeron al agua helada, y en el agua helada de esas zonas la posibilidad de vida es de pocos minutos. Ahora ustedes dirán, ¿no es una actitud parcial de nosotros los argentinos decir que el ataque al general Belgrano fue un crimen de guerra? Es que la idea de que esto fue un crimen de guerra absolutamente innecesario no es solo Argentina. Hay un diputado británico muy famoso para los investigadores que se llama Tam Dalyell. Él tiene un grupo de investigaciones que se llama en inglés Belgrano Inquiry, que quiere decir investigación de lo que le sucedió al Belgrano. Son los propios ingleses muy serios que secundan a este diputado, más otro grupo de investigadores, los que también dicen que el crimen de guerra del crucero General Belgrano fue una desesperación que tuvo la ministra Margaret Thatcher para forzar una situación de guerra imparable. Darío Volonté, que es un enorme tenor, no solamente sobrevivió, hizo una carrera maravillosa como artista y formó su familia y tiene sus hijos. Entonces, cuando nosotros hablamos el otro día, era toda esta historia la que se nos venía encima. La del crucero General Belgrano, la de qué fue lo que pasó para que los mandos militares lo hicieron retroceder, siendo que era un arma formidable, la de la muerte de tantos argentinos y de algo que posiblemente es un crimen de guerra. Pero yo les dije entonces que hay una diferencia muy grande que tenemos que tener clara. El 2 de abril Argentina recupera pacíficamente las islas. El 1 de mayo, Inglaterra inicia los bombardeos y el 2 de mayo hunde al crucero General Belgrano y empieza una situación sin retorno. Hay algo muy elemental que tengo que decirles respecto de cómo se marchó a la guerra. Porque nosotros estamos, la mayoría de los argentinos y muchísima gente en el resto del mundo, con la idea de que estábamos ante una dictadura militar que ya venía muy mal parada haciendo agua y que de buenas a primeras Argentina unilateralmente decidió el recupero de Malvinas. En la película que hizo Inglaterra, que se llama La Dama de Hierro, de Iron Lady, protagonizada nada menos que por la más famosa de las actrices norteamericanas, que es Meryl Streep, en esa película hay una escena muy importante en donde está Meryl Streep, o sea, Margaret Thatcher, en su escritorio. Viene un almirante, un alto oficial, y le dice: los militares fascistas Argis invadieron Malvinas. Entonces en la película Margaret Thatcher pregunta: ¿y en cuánto tiempo nosotros podríamos armar una flota para recuperar las Falklands? Que para ellos son Falklands. Y el almirante le dice: en 48 horas. Eso en la película para ustedes les aparece como un detalle que significa poco. Pero para los que investigan la guerra, y sobre todo para los profesionales de la guerra, para la gente que sabe cómo se arma tamaña flota, les van a decir que la idea que plantea la película, que es una idea que le han transmitido al mundo,
de que en 48 horas se arma tamaña flota, lamentablemente no es posible. Entonces, para la gente que sabe cuestiones militares, cuestiones de defensa, una flota así lleva muchos días, casi meses, armarla. Los especialistas militares dicen que cuando Estados Unidos invadió la isla de Granada, que es una isla muy chiquitita, le llevó casi 3 meses preparar una pequeña flota. Entonces, a partir de esto, que es algo así como tirar del piolincito y ver que aparece la madeja, descubrimos primero que quizás sea una verdad para niños, que Inglaterra se enteró recién el 2 de abril, que la Argentina llevaba tropas a Malvinas, que muchísimo tiempo antes, y hay muchos investigadores que presentan evidencia, Inglaterra sabía que marchábamos a una guerra y empezó no solo a preparar sus barcos, sus submarinos de guerra, sino a mandarlos a la zona. Quizás en otro momento tengamos que decirles a ustedes detalladamente qué barco, qué día y a qué hora envía Inglaterra a la guerra de Malvinas. La mayoría de nosotros los argentinos tenemos perdida en la nebulosa, tenemos perdido tras un manto de neblinas. ¿Cuándo fue que Inglaterra nos usurpó, nos birló, se apropió de esa tierra que es nuestra? Si ustedes visitan el Museo Malvinas, inaugurado por la gestión en el anterior gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, van a ver que en el Museo Malvinas se distinguen 2 fechas muy importantes de aquella usurpación que realizó Gran Bretaña en 1833. No es verdad que estaban las Malvinas ocupadas por el gobernador Bernet, por los argentinos, ya estaba allí el gaucho Rivero, y que vino Inglaterra y nos la sacó. No es verdad. Un año y pico antes, en 1832, quien realmente atacó las Malvinas a sangre y fuego y a cañonazo fue un barco de guerra de la Marina norteamericana, el USS Lexington. Ya en aquel entonces, quien tomó la voz cantante, quien tomó el inicio de las hostilidades, quien golpeó a sangre y fuego, fue Estados Unidos. Desde que Estados Unidos bombardea Malvinas, hasta que viene un año y pico, 2 años después, un barco británico a tomar posesión, es donde se produce la gesta del gaucho Rivero. Porque cuando Estados Unidos bombardea las Islas Malvinas, rompe las instalaciones, el gobernador Bernet regresa a Buenos Aires y queda el gaucho Rivero y otro poquito de gauchos, que de alguna manera se hacen cargo de las cosas. Y voy a interrumpir un poquito porque vamos a tener que ir a una tanda publicitaria. Después seguimos. Barcos que en esa época pescaban ballenas, lobos marinos, elefantes marinos, porque se sacaba de ellos la grasa que se usaba como combustible para las lámparas. Es decir, que el petróleo de la época para las lámparas era la grasa de los animales. Entonces, la tierra era argentina y el gobernador Bernet pretendió cobrar un canon a un barco norteamericano. El barco norteamericano se negó a pagarlo, entonces el gobernador Bernet incautó a la piel y la grasa de los animales. El barco norteamericano regresó y se encontró de casualidad con un barco de guerra norteamericano en Brasil, que rápidamente fue a las islas y las atacó. Después Estados Unidos le dijo a Inglaterra, bueno, ahora ya son nuestras. Es importante para que ustedes conecten los hechos enormes de la historia que sepan. 1832
Estados Unidos ataca Malvinas. 1833, Inglaterra llega, toma posesión de Malvinas y captura también al barco, al gaucho Rivero. Luego recuerden que en Argentina gobernaba Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas manda un pequeño barco al mando del capitán Pinedo, familiar que antecede al Federico Pinedo que lo tenemos hoy en política. Ese barco llega a Malvinas, pero Pinedo no logra pelear contra los ingleses porque sus marineros, que eran mayoritariamente británicos, ya que en aquella época había pocos marineros argentinos, se niegan a pelear. Como el gobernador Rosas tiene serias dudas sobre la conducta militar de Pinedo, lo someten a un juicio pero sale absuelto. Poco tiempo después, estamos en 1833, 1834, 1835, poco tiempo después, 1840, Inglaterra manda a atacar el Río de la Plata y la Argentina, esta vez con una flota poderosísima, anglo-francesa, una flota militar de 100 barcos, mitad británica y mitad francesa. Seguramente ustedes han escuchado algún triunfo que dice algo así como 90 vienen. Esa flota lo primero que hace es bloquear los puertos del Río de la Plata, Buenos Aires y Montevideo, entra en guerra con el almirante Brown, que estaba al mando del almirante Brown de una pequeña flota argentina. El almirante Brown es derrotado, la flota sigue avanzando, y es cuando sigue avanzando que Rosas le encarga la defensa de las costas del Paraná al capitán Mansilla. El capitán Mansilla, que no tiene barcos, dice: ¿cómo hago para pararlos? Y pone aquellas famosas cadenas en un recodo del Paraná que está cerca de San Pedro y que se llama Vuelta de Obligado. Ahí se libra una enorme batalla, la batalla de la Vuelta Obligado, donde si bien militarmente los ingleses y franceses ganan al costa de muchas muertes argentinas, se sembró, después de las invasiones inglesas de 1806, 1807, que fueron invasiones inglesas todavía con gobierno español. Estas son las primeras invasiones inglesas con gobierno argentino. Se sembró en la batalla de Vuelta de Obligado el germen de un sentimiento patriótico. La flota anglo-francesa siguió avanzando a lo largo del Paraná y creyó que iba a conquistar a las poblaciones ribereñas con el comercio. La flota le vendía productos manufacturados que Argentina desesperaba y Argentina le daba carnes, cueros, etc. Pero la mayoría de los ribereños empezaron a hacer una resistencia pasiva, a negarse a facilitar las cosas. La flota sigue río arriba y dos militares argentinos, uno el hijo del almirante Brown y otro un norteamericano al cual llamaban Juan Bautista Thorne, le llamaban el sordo Thorne, porque en la batalla de Vuelta de Obligado un cañonazo lo había dejado sordo. Ellos, en dos batallas memorables que ustedes las pueden googlear porque son de antología. La batalla de la Vuelta Obligado es de antología, pero las batallas de Punta Quebracho y de San Lorenzo son aún de mayor antología. En la batalla de Punta Quebracho es una punta altísima del río Paraná, donde las barrancas están muy altas. ¿Qué descubrieron Thorne y el hijo de Brown? Que los cañones británicos, que eran poderosísimos, como las barrancas eran tan altas, no alcanzaban a inclinarse suficientemente para dispararles. Y los cañones gauchos, que más que cañón eran cañoncetes, menos que cañoncetes eran cañoncitos, le tiraban como si fuera de emboquillada y les producían un daño grande. De todas maneras, la flota anglo-francesa seguía ganando la guerra. Y ahí interviene un personaje fundamental, que ustedes quizás no tengan claro suficientemente el rol decisivo que juega en esta guerra. Porque podríamos decir, militarmente la guerra está ganada.
los ríos están tomados, Argentina no tiene flota, Argentina no tiene cañones, no tiene soldados. Sin embargo, estando ganada la guerra, no logran que Rosas se rinda. Curiosa situación. Entonces, los delegados diplomáticos de alto vuelo, británicos y franceses, van a Boulogne-sur-Mer, porque en Boulogne-sur-Mer está el viejo y anciano general José de San Martín, que tenía un enorme predicamento en Argentina. Entonces le dicen a San Martín, militar, mire, general, ustedes tienen la guerra perdida, pero este terco de Rosas no se rinde. Y el general San Martín le dice dos cosas. Miren, ustedes tienen la guerra ganada hasta cierto punto, porque a ustedes se les están terminando las provisiones. Cuando ustedes desembarquen en las costas argentinas, buscando ganado, gallinas, algo para comer, les aviso, la caballería de Rosas y la caballería gaucha, que solo tiene tacuaras, los va a pasar a degüello. Y San Martín remata esta enorme gestión diplomática diciéndole una frase que seguramente todos conocen. Ustedes pensaron que los argentinos son empanadas que se comen de un solo bocado. No es tan fácil. Entonces, Inglaterra y Francia, con un poderío enorme, teniendo ganada la guerra por completo, no teniendo ninguna chance Argentina de resistir militarmente, terminan rindiéndose. Y ahora, vayamos a la guerra de Malvinas, porque yo les dije que la primera usurpación tuvo a dos grandes potencias. La potencia del Imperio Británico, que era importantísima en 1833, y la potencia del Imperio Norteamericano, que ya en 1832 se perfilaba como la potencia militar más grande de toda América, no solo de América Latina, de toda América. Vayamos ahora a 1982. Los especialistas militares norteamericanos, funcionarios de gobierno norteamericanos, dijeron algo muy elemental. ¿Es verdad que Gran Bretaña tenía barcos como para armar una flota de 100 barcos para abrir a Malvinas en 1982? Sí. Los especialistas militares dicen que esa flota es la flota más grande aeronaval armada después de la Segunda Guerra Mundial. Pero Inglaterra tenía barcos, pero no combustible. Inglaterra tenía barcos, tenía cañones, tenía soldados, pero el combustible para hacer semejante travesía con una flota de 100 barcos es una cantidad de combustible enorme. Son millones de litros, son millones de toneladas de litros. Entonces, si Inglaterra tenía barcos pero no combustibles, no podía viajar. ¿Cómo viajó? Porque Estados Unidos le facilitó el combustible. Por eso hay funcionarios norteamericanos del Departamento de Estado que dicen, sin el combustible norteamericano, Inglaterra ni podía salir de sus puertos. Pero además, se avecinaba una batalla aeronaval. Los aviones británicos, los Sea Harrier, eran superiores y el Mirage francés y el A4 norteamericano. Pero a pesar de la diferencia, podría haber habido casi un mano a mano entre los aviones británicos y los argentinos. Pero para romper por completo la paridad militar, Estados Unidos proveyó a los aviones ingleses de un misil de ultimísima generación llamado Sidewinder. Sidewinder quiere decir porque va buscando el sentido del viento. Gracias a este misil, la guerra aérea fue absolutamente asimétrica y no pudo haber una confrontación de los aviones argentinos contra los Sea Harrier. Vayamos tomando nota de las armas. La primera arma es el combustible. Sin el combustible, Argentina ni se acercaba. La segunda arma, el misil Sidewinder. Sin el misil ese,
Dios sabe cuántos Sea Harrier hubieran caído en un mano a mano. Estas son las armas que Estados Unidos ayudó para que Inglaterra venga a la guerra y gane la batalla aérea. Pero ahora, ustedes saben que el año pasado, hace pocos años mejor dicho, el gobierno anterior hizo desclasificar el informe Rattenbach. El informe Rattenbach es el informe militar donde se estudió el comportamiento militar de cada una de las fuerzas argentinas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea. El informe militar Rattenbach probó y denunció que el comportamiento militar argentino fue terriblemente carente, terriblemente inoperante. Hay dos conceptos para definir en esta inoperancia. Para el informe Rattenbach, la inoperancia es solamente de lo que se llama en derecho culposa. Culposa quiere decir por imprevisión, por impericia, por apresuramiento, por impulsividad. Pero hay otra forma que es la dolosa es ex professo. Vayamos a aclarar este punto porque es fundamental. La mayoría de los especialistas en la guerra de Malvinas distinguimos prácticamente dos guerras. La guerra en el plano táctico es la guerra que se libró en Malvinas, en el mano a mano, y la guerra en el plano estratégico es la guerra que se decidía desde Buenos Aires. Hay varias armas argentinas que Argentina tenía que podían haber desequilibrado por completo la guerra a favor de Argentina, que Argentina no las usó. La primera arma fue el crucero General Belgrano. Si Argentina hubiera dejado el crucero General Belgrano en el estrecho San Carlos en las Islas Malvinas, dada que la potencia y distancia de los cañones Belgrano es tan enorme, los barcos británicos casi no se podían haber acercado. Pero Argentina tenía otra arma letal. Y esta arma letal es un arma que los propios militares norteamericanos, y estoy pensando en el almirante Harry Train, el almirante Harry Train era el jefe de la OTAN, el jefe norteamericano de la OTAN en ese momento. Argentina, si hubiera puesto planchas de acero en la pista de Puerto Argentino para prolongarla unos metros, los aviones de combate argentinos, los Mirage y los A4, podrían haber despegado de Malvinas. No lo decimos nosotros, lo dicen los especialistas norteamericanos. Si Argentina prolongaba 200 metros la pista de Puerto Argentino, con esas planchas de acero fáciles de llevar, la flota británica ni se hubiera podido acercar a menos de 1000 kilómetros de distancia. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo hizo Argentina? ¿Por qué no llevó esas planchas de acero? Pues Argentina mandó las planchas de acero en un barco, y ese barco tuvo un pequeño y extraño accidente en el puerto de Ushuaia y no viajó a Malvinas. Otros argentinos dijeron, ¿esas planchas se podían haber llevado en avión? Sí, pero tampoco se llevaron. Entonces, Argentina, al omitir, al olvidarse o al exprofeso no llevar esas planchas, le dio el 50% de la victoria a la flota británica. Y hay todavía más. Los cañones argentinos, los famosos Otto Melara, disparaban a una distancia de 8 kilómetros. Los cañones británicos entre 12 y 15. Quiere decir que un cañón británico se ponía a 15 kilómetros para dispararnos y nosotros no le podíamos tirar. El general Balsa, en su libro sobre la guerra de Malvinas, explica muy claramente que él, hablando con su superior, el general Joffre, le dijo: general, nosotros en Argentina tenemos cañones de fabricación nacional, calibre 155 milímetros, llamados cañones Exocna. Tenemos 90. Si los traemos, nuestra superioridad en artillería va a ser 15-1 respecto a la británica. Y ahí el general Joffre le contesta: ¿por qué no se deja de jorobar
si no va a haber guerra. Entonces, en esta frase del coronel Joffre, nosotros podemos pensar, ¿era tonto o jugaba en contra? Entonces, no llevamos las planchas para prolongar la pista y dar la victoria segura a nuestros aviones. Mandamos de vuelta al crucero General Belgrano, que los podría haber parado. No llevamos nuestros cañones de máxima potencia. ¿Entienden ustedes por qué muchísimos investigadores dicen, no es tanto que Argentina perdió la guerra porque el enemigo era notablemente superior, sino que Argentina los ayudó a ganar la guerra? Esto es lo más doloroso del mundo para nosotros, pero forma parte de la verdad histórica que tenemos que asumir. Porque no es lo mismo decir, la junta militar era una majada de tontos y pavotes que no sabían nada de nada, inexpertos, y es mucho más doloroso y duro decir, sabían lo que tenían que hacer, y lo hicieron a medias para ayudar al enemigo. Bueno, se nos ha ido el programa de las manos, les hemos contado un poquito de esta historia, y vuelvo a una cosa que me dijeron Leo y Flor cuando lograron establecer una comunicación. Ellos me decían que durante mucho tiempo pensaron que la pasión Malvinas, el compromiso Malvinas, era algo solamente del 2 de abril. Y Leo me decía una cosa de sentido común, pero si esa tierra es nuestra y nos pertenece, luchar por ella no es solo una cosa del 2 de abril. Tenemos que luchar los 365 días del año. ¿Y saben qué? La mayoría de los veteranos de Malvinas hace 34 años que tratan de decirnos esto. Hacer cosas por Malvinas es hacer cosas por la tercera parte de nuestro territorio ocupada. No es pasarla una vez al año. ¿O acaso ustedes creen que Inglaterra trabaja para preservar su ocupación solamente una vez al año? No. Inglaterra trabaja los 365 días del año. Y creo que lo enormemente importante que aprendieron Flor y Leo allá en Malvinas es sentir la necesidad de luchar por esa tercera parte de nuestro territorio los 365 días del año. Me voy, me despido con ustedes. Le agradezco infinitamente a Manu Rivas que como siempre nos haga el aguante, y quiero decirle que acá está con nosotros filmando este programa en video Adriana Grobo. Adriana Grobo está en la producción ejecutiva de nuestro programa en Radio Rivadavia. Así que si vamos a tener la suerte de subir este programa en video a YouTube, es gracias a Adriana. Les mando un abrazo enorme y el más grande de los abrazos a Leo, a Flor y a Miguel Ángel Trinidad y a todos los que están en Malvinas, a los que están muertos, pero también a los veteranos que van allá a hacerse carne, a apropiarse, como decía Leo, del aire, del vuelo de las gaviotas, de la belleza de las nubes, y a bancarse la onda que a los argentinos le tiran los isleños. Un abrazo para todos.